Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a el show del Burro Van Ranking. Esto se llama Desencajados. Mi querido y fino amigo Basurto. ¿Cómo estás, Ponchito? Bien, feliz saludarte. Bien, bien, gracias. El Burro está haciendo su serie que se llama como la canción de José José, ¿no? 40 y 20. 40 y 20. ¿Tiene una canción así? Tiene una canción José José que se llama 40 y 20. Seguramente tú te la sabes, ¿no? ¿Tú sabes canciones de José José? ¿Silvana? ¿Silvanita? ¿No sabes la de 40 y 20? ¿No me la vienes manejando? No te la vengo manejando. Bueno. La de Gavilano Paloma. Gavilano. Ay, amo. Paloma. No, la verdad sí soy fan de José José. Esa de 40 y 20 la verdad es horrible. Gracias, mi canción. Es muy fea esa canción, ¿no? Sí. Tiene muy buenas, José Yo lo José. ubicaba. A mí no me encanta José José. Me parece que tenía una voz única. No me gustan muchas canciones, pero esa de 40 y 20 sí es muy fea. ¿Cuál dirías que son las tres representativas? O sea, que ya sabías que eran de José José. O sea, No, pues Gavilán y Paloma. O, bueno, Gavilán o Paloma. Paloma. La almohada, ¿no? Almohada y Y a el veces triste. regreso. Y el triste, ¿no? El triste. Tiene muchas. Sí. Tiene muchas, pero a mí me ponía como que tristón siempre. Sí, a mí José también, como José. que el ritmo no La es... de la almohada es un drama espantoso. Sí. No, esa sí es muy fea, mi querido. Es como para cuando cortas, ¿no? No, cuando tienes un problema de alcoholismo. ¿no? O también cuando tienes... Sí. Bueno. Que lo tenía. Mucho respeto. Tipazo, José José. Ey. Tuve el gusto de conocerlo más o menos bien. Y la verdad, un auténtico tipazo. Bueno, como les decía, el Burro está haciendo 40 y 20. ¿Tú eres fan de la serie 40 y 20? Me gusta, ¿eh? Sí, ¿cómo? La verdad, sí. A ver, esta nueva temporada. Ya va, creo que la 10ª, ¿no? Es un O la exitazo, 9ª. ¿no? Un exitazo con Mauricio Garza, con Con Armando Hernández. Hernández. ¿Y cómo se llama esta Toña? La Toña, esta... Sí, la verdad es que Michelle Rodríguez. Rodríguez, exactamente. Michelle. Bueno, pues próximamente el Burro estará en su pantalla chica con 40 y 20, pero bueno, también obviamente va a seguir aquí con Desencajados, nada más que ahorita pues se le junta un poquito el mandado, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no va a estar con nosotros hoy, pero lo que sí tenemos, Vico Basurto, ¿qué es? Pues tenemos información, ¿no? En el mundo del fútbol mexicano. No, pero ¿O no qué? vamos a... ¿O cómo? No, yo me refiero a este programa. O bueno, ¿tienes algo que decir de información del fútbol La mexicano? información del fútbol mexicano, sí. ¿Qué pasó? Ya se le vio a Eric Sánchez firmar su primera playera del América. No, bueno. Ah, Va a bajar el a ver, dólar, va a bajar el dólar. ¿Tú crees? No, ¿Y por qué lo saco al tema? ¿Estas sí son señales claras o evidentes de que ya hay un acuerdo con Eric Sánchez? Sí, Porque, a ver, claro. se habla No, de que no hay... no necesariamente, pero de que ya no hay está. nada, de que solo es palabra. Pero eso ya se había dicho, yo digo, o sea, lo de la firma, pues es un extra, pero ya es una información que muchos ya dan como un hecho. Pues es que, a ver, decían que se iba a ir al Real Oviedo, se ascendía a la primera división. Pues digo, pero bueno, creo que va a estar en el América. Se cayó el fichaje de este muchacho de Pumas. El de argentino. Sí, Bueno, el paraguayo, el de argentino. River. El que venía procedente de Sí, River. se cayó. Dicen que por un asunto de médico. Que no pasó las pruebas médicas. Es lo que se está Es rarísimo comentando eso, por ahí. ¿no? Es rarísimo. Es muy raro. Yo, de hecho, es la primera vez que recuerdo que pasa por unos con Pumas. Pues sí. Ahora, la verdad, ¿Quién sabe qué pasó? Era un fichaje interesante, ¿eh? Porque era defensa central nominal y después lo habilitaban como lateral, ¿no? Sí, porque la Vázquez Centrales no necesita Pumas. Está ahí Licha y está Natán Silva. Natán Sí. Silva. Pero bueno, pero pues, no hay mucha información. Bueno, sí hay mucha información. No mucha, no, pues obviamente todos estamos pendientes de lo que pueda suceder hoy en el partido entre México y Venezuela, que yo creo que va a ganar México. No va a ser fácil, pero yo creo que sí vamos a sacar el partido. Voy por un golecito. A ver, te pregunto, Poncho. Para mí creo que México lo va a ganar por la mínima, ¿eh? Ok. 1-0. 1-0, 2-1. Este 3-2. partido, ¿crees? Más allá del resultado, ¿crees que sea más complicado para México que el de Jamaica? Sí. ¿Sí? Me parece que es mejor equipo Venezuela. Porque a Venezuela lo va a atacar, esa es una realidad. Jamaica Sí, medio que, se echó para atrás, no nos vayamos con lo que pasó, nada más el resultado entre Venezuela y Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador se quedó sin un hombre Sí, claro. en ese partido. En el Valencia, ¿no? Lo expulsaron. Sí. Entonces eso condicionó el partido. Está bien Venezuela, pero hay que... Dicen que es la mejor camada de Venezuela. No, de la historia, que no es mucho, porque pues, Venezuela No. es un grandísimo país en lo que tiene que ver con el deporte, Oye, pero no sí, con el fútbol. Si te pones a ver, Ponchito, el eje de ataque que tiene Venezuela es interesante. Jefferson Soteldo, que jugó en Tigres. Rondón. Salomón Rondón, que juega en Pachuca. Y Joseph Martínez, ¿no? Sí, tiene buen equipo. No, tiene Bueno, buen muy trabuco. bien, mi querido Basurto. Pues nada más ahora sí que nosotros pasamos a saludar prácticamente para que sepan que estamos aquí en caliente, en vivo. Pero vamos a presentarles una entrevista que realizó nuestro buen amigo Alberto Garciaspe al profe Osorio, que ahora es El director de Perrero. Cholos. Es el Perrero. El ¿no? profe Osorio. Bienvenido. Perrero.
Así que Beto Bienvenido a platicó. casa. Bienvenido a casa. Venga con la entrevista. Bueno, pues me encuentro acá con un invitado sensacional. Me da muchísimo gusto poder volver a platicar con él, seleccionado nacional en 2018 para la selección mexicana, el profe Juan Carlos Osorio. Juan Carlos, qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente me alegra estar de regreso, algo que he tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente, pero no estaba decidido por razones familiares y al final ahora lo tomé con ambas manos, esta muy buena oportunidad de venir acá a trabajar de regreso en México ya a nivel de club, en un club importante, en un club con un proceso, con un proyecto muy interesante. Entonces me encuentro de ese lado bien, contento, tranquilo, ilusionado, esperanzado en que podemos hacer cosas muy importantes, tener logros deportivos y bueno, contribuirle al fútbol mexicano aportándole jugadores al club y ojalá a la selección. Por otro lado, haciendo mi rehabilitación de mi lesión desafortunada, pero también haciendo toda la terapia necesaria para estar muy pronto al 100 con el equipo y poder estar en campo todo el tiempo. ¿Nos puedes explicar cuál fue esa lesión, por favor? ¿Qué te pasó? Sí, claro. Como ustedes dicen acá, una cascarita. Ahí tenemos ese insecto que, que nunca para de animarlo a uno, de tentarlo a uno, el ir a compartir con sus amigos. Y jugando y en un giro fui a trabar y la pierna de atrás se me enredó y tuve una ruptura del tendón que unía el cuádriceps femoral con la rótula. Entonces necesité de una cirugía, me la hicieron hace 35 días, el periodo de cicatrización salió muy bien y ahora ya empecé el periodo de flexionar la rodilla y estoy acá bajo las órdenes del departamento médico, muy completo entre otras cosas y me siento muy cómodo en que vamos a hacer una muy buena rehabilitación. Qué bueno, profe. Pero bueno, antes de empezar a hablar de todo lo que se viene para Xolos en esta temporada, me gustaría preguntarte, tú conociste perfectamente a la prensa de México y bueno, se quedaron muchas dudas. Quisiera preguntarte, después del Mundial de 2018 en Rusia, por lo que se sabe, te ofrecieron mantenerte en selección nacional. Si es así, ¿por qué tomaste la decisión de no seguir con la selección mexicana? Bueno, me parece una pregunta muy importante para mi carrera en este momento y se la agradezco. Eh, Efectivamente, después del Mundial de Rusia, yo recibí el ofrecimiento de continuar y por dos razones fundamentales. La primera, una razón familiar, una razón de hogar. Eh, yo creo que cometí un par de errores que pusieron en mi relación en ese momento de hogar muy vulnerable y de familia, y yo lo quise mantener. Entonces, lo indicado era volver a regresar a Colombia. Segundo, mis padres ya llegaban al ocaso o al remate de su vida y me habían advertido los médicos que en cualquier momento uno, por lo menos de mis padres, iba a partir y efectivamente mi padre se me fue en el año inicios del 2023. Y la otra, la parte deportiva, yo creí en
ofrecimiento de algunos directivos de Colombia sobre el tema de selección. Entonces yo uní esos tres factores y yo consideré que lo más práctico a seguir, lo más pragmático era regresar a Colombia. Hoy en día y después de leyendo el periódico el lunes, yo hoy realmente creo que o ha sido el error mayor que he cometido, porque yo creo que en Rusia iniciamos y le dimos la oportunidad a jugadores que a los 4 años y aún ahora son jugadores muy importantes en la selección. Me refiero al caso concreto de Edson, hoy capitán de la selección mayores de México, que si recuerdan en Rusia debutó como marcador lateral, marcando en octavos de final al señor Neymar. Y creo que lo hizo muy bien Edson en ese mundial, a pesar del autogol contra Suecia. Y yo creo que hay otros, ¿no? El caso de muchos que estuvieron 4 años después, Jesús Gallardo, Irving, bueno, muchos. Ya lo hoy, y viendo el último juego, veo como Antuna se ha consolidado, el propio Montes, jugadores que nosotros, Eric Gutiérrez, que entró en el segundo tiempo. Entonces, estoy convencido que de haberme dado la oportunidad y de haber aceptado esa gran oportunidad, porque creo que el representar a México es un honor, es un privilegio. Debía haberlo tomado y seguramente que en el segundo proceso hubiéramos consolidado más jugadores y seguramente que hubiéramos podido lograr cosas más importantes. Bueno, pues entonces por lo que estoy escuchando, profe, usted está arrepentido de no haber aceptado. Hubieran sido otro proceso de 4 años que la verdad sí llegó un técnico reconocido como el Tata, pero que desgraciadamente fue un desastre ya los últimos 2 años y le fue muy mal en el proceso, ¿no? Y en el Mundial de Qatar 2022. Pero me gustaría preguntarte, yo me quedé con una duda y también se hablaba muchísimo de cuando te fuiste. ¿Qué pasó en ese partido contra Suecia? Porque mucha gente dice que fuiste en contra de tu filosofía. O sea, tú lo sabes perfectamente que mucha gente te criticaba por las rotaciones y en ese partido ante Suecia, lo que se especula en México es que tú fuiste contra tu filosofía de hacer esas rotaciones porque los jugadores te pidieron que se mantuviera el mismo equipo, el mismo 11 que venía jugando. ¿Es cierto eso? Y si es cierto, ¿te arrepientes de haberlo hecho? No, para nada. Que los jugadores me lo hayan pedido, no. Yo, de una de las cosas que más recuerdo de la selección y el grupo que teníamos, cumplían la fidelidad con los pilares que siempre he considerado son los 4 básicos para tener una buena relación. Bueno, los 3 y el cuarto ya cuando es una relación personal. Y siempre ha sido el respeto por el ser humano y por sus características, por su manera de proceder. Segundo, la confianza, igualmente por el profesionalismo, por la manera de cada profesional resolver situaciones personales y futboleras. Y tercero, que ocurre, no con todos, la admiración. Yo de mi parte a ese grupo, a todos les tenía mucho respeto, mucha confianza, por eso los elegí para ir al Mundial y una admiración profunda, no solamente como profesionales, sino como seres humanos. Hoy, por ejemplo, acá, estando en San Luis y antes del juego amistoso contra ellos, tuve la oportunidad de hablar con Jürgen, hacía mucho tiempo no lo veía. He hablado en algunas oportunidades con Miguel Ayun,
con Andrés Guardado, con Héctor Herrera y con otros, y aún tenemos esos tres pilares. Ahora, siempre he creído que para para gestionar un grupo, uno debe de tener tres representantes de ese grupo, y efectivamente lo teníamos, y eran los tres posibles capitanes. Y con ellos tomábamos decisiones consensuadas, pero nunca sobre el equipo, nunca sobre quiénes deben de jugar o no. De hecho, siempre les hablaba de la confianza de ellos hacia mí, de confiar en la idea y en la estrategia, en la estructura y en la idea de juego ante cada rival. Y cuarto, que respetaran y que confiaran en mi elección, porque en mi elección yo lo único que iba siempre a elegir era sustentado en la parte deportiva, porque al final lo único que yo quería era ganar. Entonces, no, Suecia simplemente, yo creo que el llegar con dos juegos muy bien competidos y, valga la redundancia, jugados, me refiero al primero contra Alemania, al segundo contra Corea, yo creo que ya entrar al tercer partido y a pesar de tener 6 puntos, no tener la clasificación asegurada, era un saboteador muy grande. Y si nos atenemos a la neurociencia y ante ese tipo de situaciones y la falta de experiencia de muchos o de varios, ahí el cerebro reptiliano lo desborda uno y vienen los temores, vienen las preguntas, vienen los saboteadores. Ahora sí recuerda bien ese juego. Creo que la terna arbitral fueron los señores argentinos y al minuto 15 ya teníamos un amonestado y yo me enojé mucho y me salí de casillas porque fue un inicio de partido de los suecos donde ellos buscan el fútbol aéreo y Jesús Gallardo con toda su honestidad y con toda su valentía va a disputar una pelota aérea con un jugador 20 centímetros más alto que él y le disputa la pelota y este señor, el árbitro irresponsablemente le da tarjeta amarilla y ya lo condiciona. Y de ahí, de esa jugada, aparte, antes de los 30 segundos, la primera oportunidad de ellos, que lo habíamos mencionado, que lo habíamos esperado, y era que la única o la mejor forma para ellos de hacernos daño era en la pelota aérea. Entonces, si algo hubo en mi elección en ese día, fue tratar de tener por lo menos 5 jugadores dominantes en el juego aéreo. Y recuerdo yo bien que meses atrás, cuando estábamos en la planeación y en la planificación de los partidos para ese juego en particular, yo tenía a todos los jugadores más dominantes en el juego aéreo, incluyendo a Néstor Araujo, que al final no pudo ir al Mundial en la lesión ante Croacia. Entonces tuvimos que hacer algunas modificaciones, pero fue un partido donde el rival, a través del fútbol aéreo, nos hizo daño y creo que eso lo habíamos defendido muy bien en la etapa preparatoria, pero ese día nos costó. Pero siempre y nunca he renunciado a mis principios y creo que nunca lo haré. Ok, profe, esos 3 jugadores que me dice, ¿se pueden saber quiénes son? Supongo que era Ochoa, Rafa Márquez y alguno más. ¿Quién era el tercero? Que participaba mucho de la charla y de las opiniones era Andrés Guardado. Ok, perfecto. No, bueno, los 3 a lo mejor líderes, que es normal que cualquier técnico los tenga y pueda tener pláticas con ellos para también ver los sentimientos y las ideas que puedan tener los jugadores. Oye, profe, ¿qué significa? Alberto, y se me permite, me gustaría aclarar otra situación. ¿Puede?
¿Puedo o Sí, no? por supuesto, adelante, adelante. Porque está claro que yo, después de que me fui a México, nunca quise hablar ni dar entrevistas exclusivas ni nada, porque soy muy respetuoso de los que llegan y de los que están en este momento en la selección. Entonces, pero sí me gustaría aclarar algo porque varias veces me lo preguntaron y fue previo al juego contra Brasil que yo pregunté al grupo y yo les pregunté al grupo que si estábamos preparados para jugar contra Brasil. Y si recuerdan, ese juego fuimos hasta el minuto casi 60 con un 0-0 muy digno porque les competimos y tuvimos y tratamos de atacar y tuvimos oportunidades de llegadas y de entradas en el último tercio. Pero como no se logró el resultado, entonces vienen los explicólogos y las explicaciones. Y muchos dijeron que yo, antes del juego contra Brasil, le generé muchas dudas a los jugadores al yo preguntarles que si estábamos preparados para jugar contra Brasil. Y es todo lo contrario, porque descontextualizaron mi respuesta o mi comentario. Yo pregunté eso y acto seguido les afirmé, claro que estamos preparados, porque uno desde que se inicia en el fútbol profesional, ya sea los 18, los que son de un nivel muy alto, 19, 20, 21, 22, uno se inicia en el fútbol y uno ya es consciente de que es jugador profesional y quiere estar en los mejores clubes, en la selección, en los mejores torneos y jugar contra los mejores. Para eso se prepara uno todos los días. Entonces yo les decía a los muchachos, yo personalmente, desde que me hice técnico, me ilusioné y pensé, en algún momento voy a ir a un mundial y me va a tocar jugar o contra Brasil, o contra Alemania, o contra Argentina, o sea, contra los grandes, contra los pesos pesados. Y la vida, la verdad, no, me premió y nos premió. Enfrentamos el primer juego a Alemania y vamos a octavos de final, o fuimos a octavos de final contra Brasil. Entonces el comentario de ninguna manera fue ni peyorativo, ni denigrante, ni para minimizar a ningún jugador. Antes, por el contrario, era para afirmarles que todos estábamos, incluyéndolos a ellos, preparados para ese juego, porque para eso es que uno entrena todos los días, para competir y jugar contra los mejores. No, por supuesto, y bueno, fue un partido ahí, pues sí, perdemos 2-0, pero a mí me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo preparaste? Porque todo el mundo habla y recuerda el partido, el inicio ante Alemania, ese gol del Chucky Lozano con el que consiguen el triunfo. ¿Cuánto tiempo antes preparaste? Porque te conozco perfectamente y sé que te preocupas muchísimo por cada rival y ver cómo le puedes hacer daño. Este partido ante Alemania, que la gente salió feliz y que desgraciadamente después pasó lo de Brasil, que no se pudo seguir avanzando, pero ¿cómo preparaste ese partido de Alemania? Bueno, yo diría que mínimo 4 meses atrás. Y si me esfuerzo un poco, yo diría que desde 8 meses atrás, porque lo primero que hicimos fue, una vez que clasificamos al Mundial, fue hablar con la federación y generamos una plataforma. Y la plataforma tenía cupo para un pool de 40, 45 jugadores. Y habían 4 pilares fundamentales. Primero, el de la nutrición. No hablo de mayor importancia, pero para mencionar los 4. Primero, la parte nutricional, porque a mí me parece que, y espero se me entienda muy bien, yo creo que la raza mexicana, ustedes, su cultura, dentro de las cosas positivas que tiene y dentro de las cosas que nos gustan a todos y sobre todo, bueno, no solamente a los mexicanos, sino a los extranjeros, es la comida, porque hay mucha variedad y hay mucha diversidad, pero también
es una comida que puede ser muy nutritiva, pero también puede ser muy alta en calorías. Entonces, si hay algo que yo creo que el fútbol mexicano debería concentrarse, sería en sacarle mejor provecho al recurso natural, porque hay muy buen recurso natural, pero hay que mejorarlo atléticamente. Y para mejorarlo atléticamente hay que estar en una condición física extraordinaria, con un tejido adiposo muy delgado. Entonces, teníamos ese primer pilar, la nutrición. El segundo, la parte mental con Imanol Ibarrondo, donde los jugadores podían tener charlas con ellos directamente en cuanto a las presentaciones, los libros, las entrevistas. La tercera era la parte atlética ya, de muscular, en la parte muscular, ser el más fuerte posible, el más rápido posible, el más potente posible y el más movible posible, siendo lo más liviano posible. Entonces, esos tres pilares. Y el cuarto era la parte táctica. Y ahí entonces sí viene ya los últimos 4 meses. Nosotros seguimos muy de cerca todos los partidos de Alemania. Y entendiendo y sabiendo que ellos nos iban a analizar a nosotros, pues ahí les hicimos la tarea. Por ahí tengo una anécdota que de pronto ahora más tarde la podemos tratar con Marcelo Bielsa y el análisis que él me ayudó a hacer en los últimos 2 juegos nuestros, me refiero a México, si recuerdan, contra Croacia y contra Croacia y creo que contra Dinamarca, porque una de las cosas es que en el seguimiento que nosotros le hicimos a Alemania, vimos, observamos, analizamos el funcionamiento tan diferente que ellos tenían cuando jugaba Kroos solo, Özil acompañando a Kroos o cuando los acompañaba Khedira en ese tiempo. Y estandarizamos las ideas, los ítems que iban a direccionar el juego dependiendo si había uno de ellos en campo o habían 2 o estaban los 3. Y cuando recibimos la nómina de ellos, inmediatamente fuimos a la carpeta y miramos, repasamos los datos, los habíamos visto jugar una semana atrás. Si recuerdan, creo que fue en Düsseldorf contra Arabia Saudita, y estuvimos en ese juego. Y nos dimos cuenta que ellos estuvieron en los juegos nuestros. Pero la gran diferencia es que yo creo que nadie y muy pocos de ustedes se imaginaban que en el primer juego contra Alemania, Miguel Layún iba a jugar de extremo derecho. Esa no la tenía en cuenta, yo creo, nadie. Esa la habíamos entrenado en reiteradas ocasiones y la teníamos de sorpresa para, de acuerdo a los laterales que ellos tenían, jugarles con los 2 extremos más rápidos. Entonces decidimos por Irving y por Miguel y obviamente Javier por dentro. Y la otra gran decisión era la conformación del tercio medio. Nos decidimos por 2 números 8, muy parecidos a usted precisamente en el funcionamiento, jugadores de ida y vuelta, Andrés y Héctor, y Carlitos en su mejor momento para conducir nuestras transiciones, porque la conducción de Carlos en ese momento era, yo creo, una de las mejores en Sudamérica y en todo el continente americano. Y bueno, yo creo que al final, y si repasamos, en el primer tiempo México tuvo otras 2 o 3 muy buenas oportunidades. Y en el segundo tiempo, cuando se puso la cosa tan difícil, Miguel Layún y a transiciones tuvo 3 llegadas en los últimos 20 metros que de tener mejor pegada hubiéramos podido hacer un segundo gol. Eso parece como que para muchos como que eso no tiene importancia, pero si hoy, por ejemplo, analizamos la Copa Europea en este momento, la cantidad de goles de desde la zona 14, 13 y 15 ya han superado
y no van todavía, no han entrado en las semifinales y finales y ya superaron toda la estadística de las Eurocopas anteriores. Entonces, de haber tenido mejor, porque Miguel muchas veces llegó a esa zona 13 y por el otro lado entramos en la zona 15 y de la zona 14 tuvimos varios remates, pero no acertamos. Entonces, a mí me parece que es un partido muy bien planeado estratégicamente, muy bien jugado tácticamente desde la estructura y obviamente la gran contribución de los muchachos individualmente. Y como ellos merecieron de pronto hacer un gol, yo creo que México en ese momento mereció hacer 2 o 3 goles. Ok, profe, me gustaría preguntarte ya con todo esto que estamos platicando, ¿qué representó para ti ya jugar un mundial con la selección mexicana? Lo máximo, Alberto, lo máximo. Yo creo que sin lugar a dudas ha sido mi mejor momento profesional. Ir a un mundial, dirigir a un país histórico, a un país futbolero por excelencia y bueno, y avanzar hasta donde avanzamos, yo creo, y de la manera como lo hicimos, las formas, tratando de jugar de igual a igual, de disputarles por la posesión, porque hay de resultados a resultados y también no les disminuyo, no le quito nada a nadie, pero una cosa es usted lograr un 0-0 defendiéndose el 80 o el 90% del tiempo, que es valedero, ¿no? Es valedero porque esa es otra idea de interpretar el juego. Pero cuando uno sale a jugarle a un grande, a un histórico, a un peso pesado, perdón, de igual a igual y a competirle por la posesión, yo creo que esa manera, esa forma, yo creo que debe ser muy elogiable. Entonces, al haber representado a México, hombre, siempre lo hicimos dignamente, me siento muy orgulloso de lo que hicimos y reiterarlo, yo creo que ha sido el mejor momento profesional en mi carrera. Ok, profe, y bueno, y conociendo tú perfectamente al fútbol mexicano, ¿cómo ves la actualidad de la selección mexicana? Bueno, debes de ver que a lo mejor hay mucha negatividad con Jaime Lozano, que muchos dicen que no tiene la capacidad para ser el técnico nacional. ¿Cómo ves la actualidad de selección nacional? ¿Ha dejado fuera a algunos jugadores buscando en esta Copa América tener el cambio generacional? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves a la selección mexicana? Bueno, yo creo que para analizar en profundidad y el intríngulis de lo que es la selección y cómo gestionarla, yo creo que hay que estar ahí. Entonces, me parece que es un tema muy delicado y como siempre soy muy respetuoso, como dije anteriormente, entonces no me atrevo a decir no me atrevo a hacer muchas reflexiones porque no he vivido ese periodo, pero desde afuera veo un equipo muy valiente, como siempre han sido todas las selecciones mexicanas, eh, un equipo que en- tiene mucha velocidad por banda. Me parece que eso es un aspecto muy importante comparándolo con las mejores y las selecciones que, europeas especialmente que se están destacando en la Copa Europea. Entonces, y tercero, a mí me parece que a pesar que hay posiciones donde en el mundo contemporáneo se necesita o una gran saltabilidad o un portento físico importante, por ejemplo, en la de los centrales, en la de 9, ojalá un volante llegador, ojalá un medio centro. Yo creo que de pronto México, sin tener tantos jugadores de esas características, defiende muy bien el fútbol aéreo. Y lo otro que creo que o he notado es la contribución ofensiva de los laterales, que ha retomado un papel muy importante eso en el fútbol contemporáneo. Y ojo que no dije fútbol moderno, porque creo que
es muy diferente contemporáneo o moderno. Pero México, y ahí no tengo crítica, simplemente una acotación, simplemente una reflexión. Me parece que en Europa y a nivel de clubes, los grandes clubes ahora interiorizan o a ambos laterales o por lo menos a uno de los dos laterales. A nivel de selección no se ve mucho, aunque hay los que lo hacen, pero hay otras selecciones que conservan a los laterales para jugar más por banda, y ese es el caso en una defensa de 4 de la selección mexicana, con los dos laterales jugando bien abiertos, sobre todo por los últimos, en el tercio ofensivo y por los carriles laterales. Me parece que hay cosas muy buenas en la selección. Yo creo que el otro día en el juego contra Jamaica le compitieron muy bien y al final yo creo que ganaron merecidamente. Esperaría yo qué acontece en los próximos juegos y de pronto para profundizar más en la respuesta. Ok, profe, hablabas un poco de Edson Álvarez. Hoy Edson Álvarez ha crecido muchísimo, lo quiere o se habla de que lo quiere el Manchester United. Hoy ves tú a Edson Álvarez como el líder de esta selección mexicana, como el líder, porque ya no está Rafa Márquez, ya no está Guardado, Ochoa no ha sido llamado ahora. ¿Tú ves a Edson como el líder de esta selección mexicana? Bueno, yo quisiera pensar que en todo grupo deben de haber mínimo 3 líderes, ¿no? Eh, no sé quién puedan ser los otros, pero indiscutiblemente que Edson tiene todo para hacerlo y de hecho creo que lo es, ¿no? Porque un líder, eh, pues hay muchas maneras de definir a un líder. Una de ellas es alguien que lo hace a uno mejor o que lo inspira a ser mejor, a dar su 100%, pero a través del ejemplo, a través de uno dar su 100%. Y yo creo que Edson es ese tipo de líder. Se entrena muy bien, se cuida muy bien, es un hombre muy consagrado, muy comprometido con su profesión y yo creo que inspira a otros a, a tratar de igualarlo a él en ese aspecto. Entonces yo sí creo que es uno de los grandes líderes. A mí me parece que una de las grandes virtudes de Edson, y recuerdo y hago énfasis, cuando recién lo llevamos a la selección antes del Mundial de Rusia, hubo muchas críticas porque lo colocábamos en una defensa de 4 a jugar por fuera como marcador lateral, pero siempre lo hice pensando en cómo defender la pelota cruzada al segundo palo por su muy buen juego aéreo, sin dejar de reconocer que de central lo podía hacer. Y sobre el tiempo, y entrenándolo en una nueva posición, en la de pivote defensivo, en el rol que tiene ahora, en el rol que pudo llenar en el Ajax y que lo ha llevado, lo que lo llevó al West Ham. Entonces me hace pensar a mí que acertamos en esa decisión en ese momento, porque seguramente que de central le hubiera costado mucho ir al Mundial, pero lo llevamos como uno de los 2 jugadores versátiles, 3 jugadores versátiles que teníamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que Edson ha aprovechado muy bien esa gran oportunidad que tuvo, ha evolucionado muy bien, se ha consolidado, es un jugador muy influyente en el juego, tiene muy buenas condiciones, que ojalá que siga progresando y siga mejorando y que pueda lograr cosas muy valiosas para su carrera. No, totalmente de acuerdo. Lástima que se lesione, ya no va a poder estar con México en esta Copa América, pero también, a ver, me acuerdo perfectamente, profe, que también te criticaban cuando hiciste a Gallardo de lateral izquierdo y después se convirtió en el mejor lateral izquierdo del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, en México muchas veces así son los críticos, pero bueno, ya cambiando un poquito de tema, me gustaría también tocar el tema de Colombia, porque hoy Colombia pasa por un gran momento, tiene grandes jugadores. ¿Cómo ves a Colombia? Obviamente en la eliminatoria le está yendo muy bien,
Copa América ya jugó su primer partido y lo hizo bien. Tiene jugadores como Luis Díaz, que se me hace un jugadorazo. ¿Cómo ves a Colombia hoy en este mundo sudamericano que no solo es para esta Copa América, sino también para el Mundial de 2026? Bueno, parafraseando a Juan Malillo, para hablar, y bueno, y a los de esa corriente del método estructurado y del juego de ubicación hoy, ¿no? El que fue, inicialmente fue juego de posesión, después se volvió un juego de posición y ahora el que llaman el juego de ubicación, que envuelve las dos anteriores, bueno, envuelve el posicionamiento en el campo, geográficamente hablando, y también el perfil, la manera de posicionarse al momento de recibir la pelota. Entonces, ellos dicen que para hablar, para entender el juego y hablar del juego hay que entender de jugadores y hablar de jugadores. Y la pregunta suya fue, y que es una respuesta, es de los muy buenos jugadores que tiene Colombia hoy. Entonces, si partimos del hecho que de esos jugadores hay 2 o 3 de talla realmente internacional, vamos a definirlo, de los jugadores que puedan jugar en los 5 mejores equipos del planeta, yo creo que Luis Díaz es uno de ellos. Entonces, pues Luis aprendió eso en la Guajira colombiana, en la tribu Guayú, y a él nadie le enseñó a jugar. Él se hizo en la calle y aprendió a través de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell, el 80% de esas horas en la calle, en el barro, en el pastal, en el potrero, como le quieran decir, no sé cómo le dicen aquí en México. En el llano, en México se diría en el llano, ¿no? Entonces, jugando en el llano, y ese tipo de jugador se ha producido, se produce y se producirá en Colombia por, 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 como dicen en Estados Unidos, comparándolo con el básquetbol, porque es un deporte de porcentajes. Entonces, si juegan como en Colombia 60 millones, pues hay muchas más posibilidades de que salga un jugador tan habilidoso como Luis Díaz, que si hablamos de un país de 4 millones. Entonces, por ejemplo, los países de 4 millones producen muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, sin duda alguna, pero nosotros, hablo de Colombia, por el tipo genético que tenemos, por la idiosincrasia del país, por el folclore del país, salen jugadores muy habilidosos y jugadores muy buenos. Hay que citar entonces ahí también a Arias, y también citaría a Quiñones, que no lo conocía, al que México ahora repatrió, creo que dicen ustedes, nacionaliza. Sí. Nacionaliza porque, pues, respetuosamente, ese tipo de jugador no lo hay acá. Así como en Colombia de pronto no hay otro tipo de jugador que sí hay acá. Entonces, mirándolo desde el punto de vista genético, Colombia ha logrado incluir, conformar una selección donde hay mucho jugador de ese tipo de fibra 2B. Entonces partimos de la defensa. Entonces Davinson Sánchez, Lucumí, central zurdo, fútbol aéreo, rápidos. Entonces Colombia en este momento, sumado a Mujica y sumado a otros jugadores, entonces, que son rápidos por naturaleza, entonces les va muy bien para defender a campo abierto, lo que quiere decir que ahora puede tener una presión alta y jugar en campo contrario, lo que quiere decir que la superioridad numérica debe ejercerse en el carril central, y lo que quiere decir que contra un equipo que juegue 4-3-3 o 4, hay que hacerle superioridad numérica, y la superioridad numérica no la hace Luis Díaz descendiendo,
pero sí Arias. Entonces, cuando se da eso, Colombia hoy en día puede jugar a otra idea de juego. Entonces hace superioridad numérica en el tercio medio, pero tiene jugadores descolgados, como dirían los españoles, o los jugadores distantes, o los jugadores para jugar y estirar al rival y generar ese espacio en el tercio medio. Entonces combina eso Colombia con un extremo de raya para estirar al rival, con un extremo que puede ser extremo o descender en diagonal para hacer superioridad en el campo, en el tercio medio, y ahora Colombia le controla el juego a casi todos los rivales, y fuera de eso, cuando sufre el juego, porque a todos nos toca, es capaz de replegarse, tener un bloque medio o un bloque bajo y jugar a transiciones por la misma velocidad de sus jugadores. Entonces a mí me parece que Colombia se está beneficiando de la muy buena cantidad, por el muy buen tipo de jugador que hay, porque no hay tantos en una posición, sino que hay uno o dos en diferentes posiciones. Entonces es un equipo que como equipo es mucho más fuerte que lo que pudimos ser en otras épocas. Y yo creo que el actual cuerpo técnico ha sabido interpretarlo y ha sabido valorarlo, y creo que le está sacando un muy buen provecho a las diferentes ideas de juego que puede jugar con esa misma selección. Oye, profe, entonces con todo lo que me estás diciendo, yo también, yo he visto un Colombia hoy, lo que no pasaba antes nunca, que puede hacer presión alta, que puede apretar al rival, tener mejor posesión que muchos equipos. ¿La ves como para poder ganar esta Copa América y pelear ahora sí que puestos importantes en el Mundial? Con certeza, me atrevería a decir que llegar a las semifinales, y creo que de no tener, ojalá, más lesionados, porque así como hablamos que México va a sufrir la ausencia de Edson, a lo mejor Colombia puede sufrir la lesión de Lucumí, el único zaguero central zurdo natural que tenemos en Europa, y en la posición donde yo considero que es la más difícil de tener jugadores. Y ese era uno de los grandes beneficios, porque muchas veces, si partimos del hecho de que Luis Díaz juega por banda izquierda con perfil cambiado, encontrarlo a él con un pase directo del central, eso es un lujo hoy en día. Y hubo situaciones así, donde si no era ese primer pase, era el segundo, era la continuidad de ese primer pase que le daba el zaguero central sur. Entonces, de no perder más jugadores y de no sufrir de pronto algún accidente al que estamos expuestos todos, yo creo que Colombia va a estar en los semifinales, y yo creo que podríamos aspirar a una final. Y ya estando en la final, pues ya sabemos que la puede ganar cualquiera. Que Claro. eso ya Oiga, profe, bueno, pues ya cambiando de tema, dejando selecciones nacionales, me meto de lleno con lo que es Xolos. ¿Por qué? ¿Por qué Juan Carlos Osorio decide regresar al fútbol mexicano? ¿Y qué fue lo que le atrae de Xolos para regresar a México? Bueno, primero que todo, después de hace 2 años yo decidí tomarme un año sabático para despedir a mis padres. Y en el 2023, inicio de 2023, despedí y de muy buena manera a mi viejo. Tomé entonces la decisión por decisión propia de irme lejos, lo más lejos posible de Colombia, y por diferentes razones, ¿no? Y sobre todo por encontrarme a mí mismo, y me fui para el Cairo, y creo que no pude haber encontrado un mejor sitio. Una cultura totalmente diferente, con cosas mejores y otras peores, futbolísticamente otra cultura,
religiosamente otra cultura. Aprendí mucho, hice muchas reflexiones. Regresé nuevamente porque me advirtieron el estado débil de salud de mi madre. Estuve con ella 2, 3 meses, se recuperó y resultó lo del Paranaense y consideré correcto ir allá. Fuimos claro, en Samalek tuvimos el 67% de rendimiento y en el Paranaense el 69%. Y ahí, aunque futbolísticamente nos fue muy bien, ratifiqué que uno de los 2 handicaps que tuve, tanto en el Cairo como en Brasil, fue el idioma. Entonces, yo escribí un documento donde puse los 5 factores que iban a definir a dónde iba a ir en mi próximo proyecto deportivo. Y en orden de 1 a 5, sin importancia, 1 era la relación directa con el que toma las decisiones. En este caso, Mr. Hank. ¿Por qué? Porque en los 2 últimos proyectos deportivos, hoy, repito, estamos dialogando después del juego amistoso con San Luis, hablando con Torrent, que yo creo que lo recuerdan, el que fue asistente de Guardiola, en Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona. Él también dirigió en Brasil y le pasó algo muy parecido a nosotros. A pesar del buen rendimiento, termina uno consensuadamente yéndose, porque pues hay mucha demagogia, muchas personas tomando la misma decisión. Entonces, por ejemplo, en el departamento de scouting, entonces ahora lo llaman departamento de inteligencia, entonces hay 8 personas mirando video y buscan un extremo, y de los 8 hay 6 ideas diferentes. Pues así pues es muy difícil, que al final yo creo que no se necesita tanta gente y lo que se necesita es definir el perfil de jugador que se necesita para esa posición y enfocarse en las últimas 2 o 3 opciones, y que al final la contratación la haga directamente el dueño, que es el dueño del dinero. Entonces ya van 2 cosas que este club reúne. Entonces era la línea directa con el dueño. Segundo, el poder discutir con él quién sale, quién llega, a quién podemos ceder en préstamo, a quién queremos consolidar, a quién queremos traer, quiénes son los jugadores que van a cumplir la norma, o cosas de esa naturaleza. Tercero, la infraestructura. Infraestructura donde tengamos siquiera 2, 3 canchas para poder entrenar todos los días. La idea de juego en el campo y ojalá poder involucrar a los sub-23, a los sub-20, a los chavos que dicen ustedes. Cuarto, y dentro de la infraestructura, un departamento médico de avanzada que nos pueda apoyar en los últimos avances de la neurociencia, un entrenador del sueño, un entrenador atlético, un endocrinólogo, un club que tenga todo para ofrecerle a los jugadores, ¿no? Cosa que los jugadores cumplan jornadas laborales de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces el jugador se nutre 2 veces durante esas 5 o 6 horas, entrena, se recupera, se regenera y se va ojalá a descansar. Entonces a mí me parece que este club, bueno, y analizando su nómina, tuviera ojalá un equipo atlético. Y yo creo que acá hay un muy buen potencial para lograr eso. Entonces, al final, analizando todos estos 5 ítems, tomé la decisión al momento de hablar con el dueño, con el jefe. Al momento de la oferta, yo le expliqué todo esto, nos pusimos de acuerdo, me propuse y creo que ya determiné y decidí que quiero regresar al fútbol mexicano. Ok, profe, y obviamente el dueño Jorge Alberto, ya tienes, o sea, ya quedaron en qué refuerzos, nos podrás dar un adelanto de
cómo se va a conformar este equipo y en qué quedaron. ¿Cuál es el reto para este Xolos, para este torneo? Bueno, a mí personalmente, sobre los retos, yo creo que el reto es el diario, el de prepararnos de la mejor manera posible para ya ganar el próximo juego contra el rival que sea. Y a través de ese día a día, tener un equipo, como dije anteriormente, un equipo atlético, atlético que pueda competir en todos los juegos y que juegue bien y que tratemos de ganar a través de jugar bien. Ahora, de los refuerzos o cómo vamos a fortalecer el equipo, yo vine acá, llegué acá el 20, entrenamos el 20, el 21, el 22 jugamos, el 23 descansamos, el 24 entrenamos ayer y hoy 25 jugamos el segundo juego. Hoy ya tengo una idea muy avanzada de las áreas de oportunidad para fortalecer el squad, el roster, ¿qué dicen ustedes? El plantel. Y porque creo que hay un buen once. Ahora estamos en la tarea de reforzar el plantel. Entonces, el día jueves, al regreso del jefe de una pequeña vacaciones que tiene con su familia, nos vamos a sentar y seguramente hablaremos y ya se van a dar cuenta ustedes más adelante de las posiciones inicialmente en las que vamos a tratar de reforzar el equipo y los posibles candidatos. Ok, profe, dentro de esto, ¿estás considerando a los mexicoamericanos? O sea, sabes perfectamente que estás en frontera con Estados Unidos y hay muchos mexicoamericanos que Tijuana principalmente tiene visorías y hay jugadores interesantes. ¿Tienes contemplado algunos? Claro, de hecho yo creo que el club ya lo ha hecho, ¿no? Por eso está aquí Joe Corona, Efraín Álvarez, tenemos un chico en la juvenil, Jaime Álvarez. Entonces, y vamos a tratar, claro, de hacer convocatorias para ver jugadores jóvenes y tratar de tener representantes de esta área para que exista y mejoremos en el sentido de pertenencia y le podamos contribuir al fútbol mexicano con jugadores nuevos. Qué bueno, profe. Pues bueno, la verdad que te agradezco esta charla, esta plática. La verdad esperamos que Xolos y te deseamos lo mejor en este nuevo proyecto. Sé que tienen, como tú le decías, tienen infraestructura, tienen poder económico, tú tienes la capacidad para hacer funcionar un equipo, entonces esperemos a un Xolos totalmente diferente, porque ya lleva muchos años este equipo de no poder ni calificar a la liguilla. Entonces, espero y supongo que uno de los objetivos es calificar a la liguilla y obviamente ir subiendo hasta poder pelear por el título, ¿no? Totalmente de acuerdo, Alberto. Es nuestro objetivo principal el clasificar la liguilla y a partir de ahí mirar hasta dónde podemos llegar. Claro que sí, porque al final y ojalá en los próximos torneos podamos acercarnos a una final. Perfecto, profe. Pues muchísimas gracias. Me dio un gustazo poder platicar contigo y bueno, desearte lo mejor en este nuevo proyecto allá en Tijuana. Muchas gracias y ahí para todos nuestros seguidores, nuestro mensaje es: ustedes son muy importantes para nosotros. Esperamos ver el apoyo de todos ustedes en cancha y seguramente que nosotros les devolveremos ese apoyo teniendo un equipo competitivo, un equipo que trate de jugar bien y un equipo que los ilusione para que de esa manera ese apoyo sea recíproco y entre todos podamos hacer cosas importantes por este club. Ya está, profe. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y que venga lo mejor para el equipo de Xolos. Hasta Chao. la vista. Nos estamos viendo. Chao, chao.